Abrimos ahora sí el living, pero a la inversa, y hoy con el tema central de debate que teníamos, que veníamos tratando desde el lunes pasado y que tiene que ver con el mobbing, con el acoso laboral. Por eso vamos a presentar a nuestros invitados del día. En primer lugar, la licenciada Gabriela Cuevas, es psicóloga especialista en violencia laboral y además ex miembro de la comisión directiva del gremio de judiciales. Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, gracias por venir. Y está también el doctor abogado Carlos Cafure, que es abogado laboralista, además es autor del libro Violencia Laboral y del proyecto de ley provincial del cual ya estuvimos hablando días atrás, que tiene que ver con esto de la violencia laboral, un proyecto contra la violencia laboral. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la ¿Cómo estás? invitación. Muchísimas gracias por venir. No, eso es. Lau Pantano, ¿cómo estás? Hola Cayo, buen miércoles, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, planteemos el hecho de la violencia laboral, del mobbing, desde el punto de vista de casos extremos tal vez, sin darnos cuenta o dejando de lado casos que son muy puntuales y que ocurren día a día tal vez en nuestro trabajo y que tal vez o no lo notamos o como no estamos afectados nos pasa por al lado. Digo, me imagino que para tipificar debe haber montones de situaciones en las que sentimos que es realmente una situación de mobbing, de violencia, de acoso laboral, pero que pasó, quedó ahí, no nos damos cuenta, como ocurre con el bullying en los colegios, ¿no? Tal cual. Para arrancar un poco la definición, un poco para que la gente Sí. entienda que hablamos de violencia laboral. Cuando hablamos de violencia laboral, nos estamos refiriendo a una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter a un trabajador o una trabajadora y que en muchos casos está destinada a que el trabajador o la trabajadora termine renunciando. La violencia laboral tiene tres modalidades, que son el acoso sexual, el acoso moral o psicológico y la agresión física. Cuando nosotros presentamos con el legislador Peresini el proyecto de ley en la legislatura, hubo mucha gente que me planteaba este proyecto no lo van a querer tratar porque es un proyecto en contra de los jefes. Pero uno trató de explicarles que la violencia laboral también es ascendente y es horizontal. Cuando hablamos de violencia laboral ascendente es la que se ejerce desde los trabajadores hacia un superior jerárquico. Claro. Cuando hablamos de violencia laboral descendente es la que se ejerce de un superior jerárquico a uno o más trabajadores. Y cuando hablamos de violencia laboral horizontal, estamos hablando de la violencia que se ejerce entre trabajadores del mismo rango o nivel. Claro. Entonces, es un proyecto de ley integral que busca prevenir y sancionar los hechos de violencia laboral en todo el territorio de la provincia, Sí. sobre los trabajadores estatales y privados. Me da para pensar que muchos de los que se atajan también es un poco de miedo y paranoia, ¿no? Sí, yo digo que quien hace las cosas bien no tiene por qué tener miedo de que salga la ley, realmente. Claro. Bien, sí, o sea que la votación debería ser unánime el día de mañana cuando se trate. Ahora, licenciada, cuando hablamos de tipificar situaciones y demás, hablemos de síntomas o hablemos de problemas realmente con los cuales puede llegar una persona, ya sea a un consultorio, a una consulta, o llegar al extremo este que decía recién Carlos, de renunciar a su trabajo. Digo, ¿qué puede pasar en el medio o cómo reacciona esta persona? ¿Cómo vive una persona bajo móvil? Bueno, en realidad cuando uno habla de mobbing, digamos, de violencia laboral, hay distintos aspectos que hay que tomar en cuenta. Uno, la organización o la institución laboral donde se sucede eso. Por otro lado, aun cuando la violencia sea, digamos, descendente hacia los empleados, siempre está involucrado el grupo de trabajo, que toma distintas actitudes. O ignora, o en algunos casos, como un modo, digamos, de defensa para protegerse, lo que hace es reproducir incluso esas situaciones violentas. En algunos casos, hasta, digamos, hay síntomas en el grupo, digamos, negativos, ansiedad, angustia, y lo que hacen, digamos, como mecanismo de defensa es lo que se llama traumatización vicaria. ¿Qué hacen? Reproducen el mismo sistema y las conductas, digamos, de violentación hacia los compañeros. Claro. Es una manera, digamos, como decir, bueno, estoy aliada con quien ejerce la violencia, estoy de ese lado y eso no me va a suceder. Y la otra, digamos, esto de hacer de cuenta que no pasa nada. Claro. Entonces, digamos, más allá de los síntomas individuales, eso influye en todo el grupo y en la institución. Obviamente que se ve más en instituciones donde hay, digamos, modelos organizativos autoritarios. Por ejemplo, digamos, yo que estoy trabajando en el Poder Judicial, es un lugar donde evidentemente hay clases, uno lo podría decir metafóricamente como clases sociales, estatus diferenciales, desde el, digamos... desde el maestranza, del de barandilla y quienes tienen ya su lugar en escritorio, su lugar en oficina. Exactamente.
Entonces, bueno, hay incluso cuestiones que son naturalizadas en relación al trato de los compañeros y las actividades que tienen que realizar o tareas. Digamos, una ordenanza se ocupa de cosas muy importantes, no solo de limpiar, se ocupa también de trasladar expedientes y un montón de otras cuestiones, llevar pericia y demás, pero también a veces se le exige que haga otro tipo de tareas que no tienen nada que ver. Claro, puntualmente, como jefe de esa ordenanza, le doy la factura de mi teléfono para que lo vaya a pagar al banco. Algo común, algo que ocurre todos los días, puntualmente, donde ella marca en tribunales o puede ocurrir en la legislatura o en cualquier lado. Eso es un caso de acoso laboral, de abuso de autoridad. Sí, y uno de los problemas grandes que hay es cuando no hay un convenio de trabajo. Paradójicamente, nosotros que, digamos, estamos inmersos en la justicia, que es quien impone, digamos, penas y sanciona a quienes no cumplen con las leyes laborales, no tenemos directamente paritarias. Por lo tanto, estamos en una situación donde hay un poder absoluto e incluso un montón de acordadas que se dictan van en contra de los convenios colectivos. Claro. Sí, exactamente. claro. Entonces es un problema muy complejo. Si uno va a ver puntualmente en relación a un trabajador qué es lo que sufre, es gravísimo. Es gravísimo y muchas veces, digamos, el resto de los compañeros o la gente no lo ve, solamente lo ve como una persona problemática que pide un pase o le dan un pase compulsivo de un lugar a otro o pide carpetas permanentemente, y todo ese tipo de situaciones son vistas en general como los compañeros como una persona que lo que hace es sobrecargar de trabajo al resto, y eso también se utiliza, porque además hay un montón de estrategias de ejercer la violencia, como por ejemplo uno de los puntos que él plantea, que parece algo simple, que es el tema de la sobrecarga laboral. Todo está relacionado con la precarización laboral, digamos. Ante la precarización laboral, digamos, ¿quién va a hacer cosas en contra suyo? Nadie, digamos. Pero si hay una presión tan grande, que eso implica la descalificación como trabajador, el retraso. Por ejemplo, yo trabajo en un equipo técnico y los equipos técnicos tenemos una demanda impresionante y bueno, somos muy pocos y se van desmembrando, digamos, del personal que hay, armando nuevos equipos con una demanda muy creciente, y obviamente que eso implica retraso y pasa en todas las áreas, digamos, del Poder Judicial. ¿Lau? Me parece súper importante, al igual que el bullying, que desde hace varios años se esté hablando, se esté tratando de esto, porque si uno se pone a hablar por ahí con amigos y con conocidos, todos en algún momento de su vida, gran parte han pasado por algún momento de este acoso laboral, ¿no? Lo que sí siempre te queda la duda de que qué pasa cuando es ascendente, ¿no? Cuando es tu jefe el que te provoca toda esta situación, te sentís mal, ¿a quién lo denuncias? ¿Cómo haces para salir de eso? Porque generalmente uno piensa en una institución, bueno, vas al área de recursos humanos, generalmente el área de recursos humanos está en vinculación con el jefe, termina siendo el problemático si vas a plantear una situación de esa y corres, por supuesto, el riesgo que quedes fuera del trabajo, ¿no? En el mejor de los casos que haya recursos humanos, además, ¿no? Exactamente. Por eso es tan necesaria la ley, por eso es tan importante. Ahora, planteé una situación que ocurrió el otro día. Hablando de distintos temas en la radio, nos llega un mensaje de una persona que hablábamos de cuestiones que te pasan en el trabajo. Y él nos contaba que, por ejemplo, la jefa lo controlaba o controlaba toda la planta laboral de una empresa textil. ¿Cuánto tiempo demoraban en ir al baño? ¿Cómo lo hacían? Con una luz que se encendía cada vez que la persona entraba al baño y prendía la luz, se prendía una luz afuera, y la persona podía controlar cuánto tiempo tardaba ese empleado en el baño. ¿No es muy extremo? Es una forma de acoso psicológico. O sea, tardaste 10 minutos en el baño. Seguramente. 10 minutos que no estás trabajando, 10 minutos que no estás produciendo. Yo he escuchado casos de instituciones de supermercado e incluso de algunos call centers que le obligaron a usar pañales. Pañales, sí, no, eso es tremendo. Entonces, bueno, en relación a eso cuento un detalle, ¿no? Ahora ha habido concursos para funcionarios. Digamos, el cargo inicial es para prosecretarios, los exámenes han sido de una forma que incluso hay gente que ha rendido que le llamaba los juegos del hambre, digamos. Claro. Porque, por ejemplo, tenían que rendir toda la parte general, la parte específica, rendían la parte específica sin saber la general cómo les había ido, y no les permitían, en la mayoría de los casos, ir al baño, y forma parte del reglamento de eso. Digamos. Como para que se vayan acostumbrando. Estamos hablando que alguien que accede a un cargo así, ¿eso qué implica? Un disciplinamiento que después, cuando tenga empleados y va a tener poder de disciplina, va a ejercer de algún modo violencia, va a ser muy difícil que escape de eso. Tengo que hacer un corte y ya volvemos para seguir hablando sobre esto y sobre las distintas situaciones que quedaron planteadas, porque de situaciones particulares podemos hacer un montón. Antes te cuento que un año más Cotreco participa de la Maratón de Tapitas organizada por la Asociación Hospital Infantil. Toma nota, el martes 12 de septiembre de 10 a 12 horas un camión de Cotreco estará en el CPC San Vicente para recibir tu donación. Cada tapita suma, así que andá juntando. El 12 de septiembre
todos ahí en el CPC a llevar las tapitas. Corte y ya volvemos. And I already told you.